Recuerden que estos proverbios no son la ley de Moisés. Entonces en ellos podemos encontrar reglas de conducta, reglas de vida que no necesariamente se convierten en una ley o en una promesa que se cumple sí o sí, pero que si vivimos de acuerdo a estos principios, hay altas probabilidades de que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar orando y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, aquí estamos nuevamente expuestos, Señor, sin nada que ocultar delante de ti, Señor, a tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y que puede ser el mejor manual de consejería, Señor. Tu palabra nos puede enseñar claramente cómo vivir y especialmente, Señor, el libro de Proverbios, que tiene todas estas ideas nacidas en tu corazón para nosotros, Señor, y que pueden ser de gran utilidad para la vida. Entonces, Señor, háblanos tú, Señor, y permite que tu palabra traspase nuestro corazón. Que seamos edificados, Señor, y que seamos animados a vivir de acuerdo a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar. Entonces abre tu Biblia ahí en Proverbios 12. Yo ahora, el día de hoy, voy a estar usando la nueva Biblia de las Américas. Entonces quizá algunas expresiones sean un poco distintas a las que tú tienes si tienes una Reina Valera, pero igual va a ser bien bueno para poder traer un conocimiento más profundo de lo que dice la Escritura. Ok, de hecho, valga el comentario nada más, es un comentario al aire nada más. Para mí me parece que en el Antiguo Testamento es una mejor traducción la Nueva Biblia de las Américas, y sin duda para mí en el Nuevo Testamento la Reina Valera 60, la 60, sigue siendo la mejor traducción que podemos tener al castellano, al español, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces es un comentario personal, por eso uso también muchas veces la Nueva Biblia de las Américas, porque me parece que es una muy buena traducción. Bueno, Proverbios 12, verso 1, fíjense cómo arranca este capítulo diciéndonos: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Qué interesante, hay quienes pueden pasar toda su vida yendo a institutos, yendo a escuelas, yendo a universidades, obtener títulos profesionales, obtener posgrados, y nunca aprender cosas importantes acerca de la vida, ¿no? Entonces una cosa es adquirir conocimiento y otra cosa también es amar la instrucción, amar el consejo. Cuando alguien viene y nos inclusive nos puede reprender, nos puede corregir, nos puede dar un consejo, nos puede dar una palabra de Dios para enderezar nuestro comportamiento, para hacernos ver lo que muchas veces no vemos, ¿no? Las partes que no vemos y que pueden estar trayendo mucho dolor a las personas que nos rodean y a nosotros mismos si no nos damos cuenta de esas cosas que tenemos que corregir en la vida. Entonces una persona sabia es una persona que acepta la instrucción, acepta la corrección, ¿no? Que acepta ser dirigido. Pero el que odia las reprensiones, por eso está en este verso, habla de esas dos palabras de reprensión y de instrucción. El que odia, el que rechaza, el que dice: a mí nadie me dice, a mí nadie me enseña, a mí nadie me puede instruir, a mí nadie me puede corregir, es una persona torpe. Pero ¿sabes de qué me habla también estas dos ideas? De que aquel que ama ser instruido es una persona que muestra, déjenme ponerlo en estas palabras, humildad. Una característica esencial de la sabiduría es la humildad. Otra vez, una característica esencial, básica de alguien sabio es que es alguien humilde, alguien que puede escuchar
y recibir consejo, reprensión, corrección, dirección. Aquel que rechaza la instrucción y el consejo muestra soberbia, muestra altivez, muestra orgullo. Es una característica de la persona necia, de la persona no enseñable, de la persona que es orgullosa y de que cualquier consejo lo pone en tela de juicio, cualquier consejo lo rechaza, cualquier consejo lo desecha, cualquier consejo va a tener una reacción. Entonces, el necio es reactivo, el sabio tiene dominio propio. El sabio puede detenerse y decir, a ver, lo que me están diciendo es para edificación o es para destrucción, solamente me quieren fastidiar o realmente es algo bueno para mi vida. Y entonces el sabio, antes de repeler, escucha con atención y recibe, ¿no? Tiene dominio propio el sabio. El necio, lo contrario, es alguien que reacciona simplemente ante los estímulos. Vive en la carne y entonces es una persona reactiva que antes de escuchar repele el conocimiento. Me encantó cómo comenzó este capítulo 12, ¿no? Con esta idea, porque también nos lleva un poco a todo lo que vamos a estar viendo a través de este capítulo, que a mí me parece que nos habla de esas características que hemos estado hablando ya del capítulo 10 en adelante, del necio y del sabio, que nos habla siempre de esto. Velo viendo a través de este lente todo este capítulo, de alguien que tiene dominio propio o de alguien que es una persona simplemente que reacciona a los estímulos sin considerar el resultado, sin considerar el final, ¿no? Y en este capítulo 12, mis queridos hermanos, también vamos a ver acerca de lo que a Dios le deleita y lo que Dios nuevamente, como fue el capítulo anterior y como lo vimos desde el capítulo 9 y 6, como Dios abomina algunas cosas, como Dios les abominación algunas cosas, ¿no? Y abominación es algo que Dios rechaza y deleite es algo que a Dios le agrada, ¿no? Estas dos cosas vemos, el sabio le deleita a Dios y el necio por sus decisiones que toma, en palabras bíblicas, es abominación para Dios. Es algo que Dios aborrece, es la palabra, ¿no? Dios aborrece. Entonces, velo viendo con estos ojos. Entonces, nos está hablando aquí el verso 1 de que el que ama la instrucción, ¿qué dice allí? Ama el conocimiento. Ahí mismo en la segunda parte del verso 1 dice, pero el que odia la reprensión es torpe, ¿no? También esa palabra torpe, ya la vimos la semana pasada, se puede traducir como alguien que no tiene corazón, alguien que no tiene, en el corazón está también los pensamientos, ¿no? Alguien que no piensa, ¿no? Es alguien torpe, alguien que no piensa en las cosas. Quiero reflexionar este mismo verso, porque es un verso lleno de riqueza. Yendo hacia el Nuevo Testamento, es bueno interpretar este libro de Proverbios yendo siempre al Nuevo. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 12, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en los versos 10 y 11 nos habla justamente de aquellos que aceptan la reprensión y aquellos que la rechazan. Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos, dice allí, de su santidad. Fíjate qué hermoso está lo que dice el autor de Hebreos. Nuestros padres nos corregían, ¿no? Nuestros padres nos aconsejaban, nuestros padres nos guiaban
para las cosas que ellos consideraban buenas para nuestra vida. Pero Dios no solo es para nuestro bien, sino para que participemos de su santidad. Esto es bien intenso. Para que participemos de su propia naturaleza, ¿no? Entonces necesitamos ser enseñables. Necesitamos, si queremos crecer en santidad, necesitamos aceptar el consejo y la reprensión. Fíjense lo que dice el verso 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, aquí está hablando a los sabios, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿De qué ha estado hablando el libro de Proverbios? De los justos, ¿verdad? Frutos apacibles de justicia. Algo que de repente llega un momento en tu vida donde dices, gracias Dios por haberme corregido. Gracias por haberme evitado descarrilarme al punto del precipitarme y caer en el abismo. Gracias, dolió, pero gracias Dios porque fue para mi bien. Sanó mi vida, sanó mi alma y te doy gracias por haber mostrado la vara de tu justicia en mi vida, ¿no? Entonces, impresionante cómo podemos relacionar esto. Ahora, yo también, cuando estaba leyendo esto, y creo que no se lo quieren perder, recordar al menos la primera parte de un verso que está en el libro de los Salmos, si van a Salmos 141. La primera parte del verso 5, miren lo que dice, está bien bueno lo que dice aquí, Salmos 141, verso 5, dice, 141, sí, estoy en el 141, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Fíjate que el justo es una persona buena, una persona que teme a Dios, una persona que ama a Dios, me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas, ¿no? Qué interesante es aceite, dice el salmista, sobre mi cabeza, que el justo me reprenda, ¿no? Que el justo, se los voy a volver a leer aquí en la Nueva Biblia de las Américas, que el justo me hiera, duele, con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace la cabeza, ¿no? Qué bien, está precioso esto. Entonces, instrucción, enseñanza, y esto es de lo que está lleno el libro de Proverbios, de consejo y de enseñanza. Si prestamos atención todas estas semanas que estamos viniendo juntos como iglesia a profundizar en esto, y no es solo un miércoles más, creo que el resultado que se puede esperar de escuchar esto y rogarle a Dios que nos lo recuerde con su Espíritu Santo va a ser increíble. Si somos cristianos sabios, imagínense lo que se puede esperar. Entonces el anhelo es que crezcamos en sabiduría. Bueno, ya vamos al verso 2. Dice, el bueno alcanzará el favor del Señor, pero él condenará al hombre de malos designios, ¿no? Es obvio esto en el caminar, ¿no? Como la obediencia siempre trae buenos frutos. La obediencia siempre trae el favor de Dios. Y obviamente aquellos quienes están pensando en hacer el mal, en rechazar el consejo de Dios, pues van a acarrear condena para sí mismos, ¿no? Verso 3, el hombre no se afianza por medio de la impiedad. Fíjense, el hombre no se afianzará por medio de la impiedad, ¿no? Un corazón que no está buscando rendirse a Dios, un corazón que no es, va a ser alguien inestable, siempre de frutos dudosos, siempre con un camino incierto, siempre con un propósito raro, sin poder encontrar, como decimos, ni que le caliente el sol, ¿verdad? Pero aquel, qué interesante está esto, mira esto en el verso 3, aquel que está buscando del Señor, aquel que está enderezando sus pasos todos los días, aquel que está caminando
dando sus pasos pequeños, algunas veces grandes, algunas veces muy cortitos, hacia la integridad, hacia la santidad, hacia la obediencia. Dice el verso 3 que echará raíz y no será removido. Esto me habla de alguien que no se mueve, de alguien que es estable, de alguien que permanece, de alguien que no apostata, de alguien que no se enfría, de alguien que no es tibio, de alguien que crece firme en los caminos y no es movido por el viento, echa raíz. Ahora, es obvio que me llevó a recordar este texto. Hay varios en el Nuevo Testamento, pero yo al menos quiero comentar uno con ustedes. Colosenses capítulo 2. En los versos 6 y 7 me recuerda esto. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿No? Está recordando ese nuevo nacimiento, firmemente arraigados, esto es echar raíz, y edificados, creciendo en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, ¿no? Y nos vuelve a hablar de instrucción, rebosando de gratitud, ¿no? Estando bien agradecidos. Entonces, me llama la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento a estar firmemente arraigado. ¿En quién? No en cualquiera ni en cualquier cosa, en Cristo, en su sabiduría, en su bondad, en su salvación, en su palabra, arraigados en Él, que nuestra vida quiera profundizar cada vez más en el conocimiento. Esto oraba Pablo por las iglesias, que puedan comprender con mayor profundidad todas las riquezas que hay en Cristo Jesús, de tal manera que eso sea lo que domine nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de decidir. Eso temple, eso domine nuestro carácter, eso nos haga mansos, humildes, sabios, íntegros, puros, ¿no? El estar arraigados más y más a Cristo. Vean lo que dice, hablándoles a las mujeres en particular. Yo creo que todos esos textos son aplicados para hombre y mujer, pero sí es muy claro que el 4 está hablándole a la mujer en especial, ¿no? Y dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos, ¿no? Entonces, pues queremos saber un poco cómo es esa mujer virtuosa, ¿no? Pero también queremos saber cómo es un hombre que siente que sus huesos están podridos, ¿no? Es como un cáncer que está carcomiendo sus huesos y hay dolor y hay el hombre que está con una mujer rencillosa, una mujer que, 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 que no es diligente, una mujer que no es sabia, una mujer que destruye su casa, una mujer que ama los placeres y los deleites de este mundo, una mujer que está enfocada en sí mismo y todas estas cosas, pues llega a afectar tanto el corazón del hombre que ni ganas de levantarse, ni ganas de ir a trabajar. Es como un enfermo que pierde sentido, que pierde ánimo, que pierde fuerza, que pierde dirección. Pero ¿cómo es la mujer sabia, no? ¿Cómo es la mujer? Bueno, aquí le llama la mujer virtuosa, ¿no? Y tenemos varias ideas en la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, no vayan allá, pero por Ruth capítulo 3, verso 11, nos habla de esa escena increíble cuando Ruth se presenta ante Boaz y le revela quién es, pero Boaz ya le había echado el ojo, Boaz ya sabía qué clase de mujer era. De entrada ella pudo haber tenido un hombre diferente, un hombre que le diera comodidad, que le cumpliera todos sus caprichos y sus gustos y sus cosas, si no se viene con su esposa, Noemí, ¿verdad? Con su suegra, perdón, Noemí, pero ella sigue a su suegra diciéndole, mira, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, y se despoja
de su tierra y de su parentela para seguir y venir a servir a una mujer que está en pobreza, una mujer que no tiene valor, que no tenía nada, había perdido su familia, había perdido todo, había perdido hasta las ganas de vivir, ¿no? Pero viene como última esperanza a buscar a su parentela y entonces Ruth viene con ella. Y entonces Ruth tiene un corazón noble, un corazón diligente, un corazón sabio. Y esa Ruth de la que nos describe la Biblia, le dice cuando se presenta con vos, hey, pudiéndote encontrar otro más joven, otro más fuerte, o uno rico, o uno así, te viniste a fijar en mí porque esto y el otro. Y dice, todo el pueblo sabe, y ese es Ruth 3:11, que eres una mujer virtuosa. ¡Wow! Una mujer que está buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Ahora, no sé si se alcanza a escuchar por ahí, pero vamos a Proverbios capítulo 31. Por si no alcanzaste a oír, Proverbios 31. Cierra así este libro, ¿no? Hablando de la mujer virtuosa, que yo creo que la mayoría conoce. Pero nada más quiero ver cómo termina este libro en los versos 30 y 31. Dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Y Ruth estaba así, justamente así. Le está diciendo vos, la gente sabe que tú eres una mujer virtuosa. ¿Por qué es una mujer virtuosa? No sé, Proverbios, porque teme al Señor. Y al temer al Señor, todas las decisiones, la forma de hablar, las decisiones que toma, cómo atiende su casa, cómo tiene una relación con su esposo, es una mujer que modela, que exhibe a una mujer piadosa, a una mujer temerosa de Dios, ¿no? Entonces, pero la mujer que es de esta forma, entonces es como una corona, como un premio, como un adorno en la cabeza de su marido, ¿no? Pero la que lo avergüenza, la que lo exhibe, la que lo humilla, ¿no? Que está humillando a su esposo, que lo está menospreciando, que todas esas cosas, pues termina siendo un dolor, como una enfermedad que mata, ¿no? En los huesos del hombre. Verso 5 me dice así, los pensamientos. Fíjense, vamos a ver del 5 al 7 cómo es un poco, pues este contraste entre el sabio y el necio. Y mira, me habla de los pensamientos de los justos son rectos. Entonces, chécate en el verso 5, me habla de la intención. El verso 6 me va a hablar, por si estás tomando nota, de las palabras. Y el número 7 me va a hablar del destino. Del destino. Entonces, ¿de quién? Pues de los sabios y de los necios. Entonces, ¿cuál es su intención? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Y cuál es su destino? Ok, verso 5, la intención. Los pensamientos, esto lo tiene ya aquí, el pecado ya lo tiene en su corazón. Dice, de los justos, perdón, bueno, aquí está hablando de los justos, son rectos. Los consejos de los impíos, por el contrario, son engañosos, ¿no? Entonces, ahí hay un contraste. El 6, las palabras de los impíos, obviamente también está hablando de los necios, de los que no buscan las cosas del cielo ni del Señor, son acechanzas sangrientas, ¿no? O sea, sus palabras, imagínate, son hirientes, sus palabras, vamos a verlo más adelante, pero sus palabras dañan, ¿no? Pero a los rectos su boca los librará. Entonces las palabras del recto, las palabras del sabio, las palabras del que tiene dominio propio, sus palabras lo van a poner en bien, en tierra espaciosa, en lugar bueno, en condición correcta. Cuando habla de su boca lo librará, es que va a estar
en una posición correcta, en un lugar correcto, de una manera. Ok, entonces, ojo, entonces aquí ya empezó a hablar de las palabras, ¿no? Es que importante es lo que sale de nuestra lengua. Si lo que sale de nuestra lengua es maldad o es algo que edifica. Entonces, chécate, cuando estés hablando, piensa, lo que voy a hablar, le diría, Jesús, siéntate aquí junto a mí porque quiero que escuches lo que voy a hablar de esta persona. Y de tal manera que Jesús se agrade de lo que vas a decir. O simplemente vas a destruir, ¿no? O voy a tener una conversación con mi esposo, o con mi jefe, o con mis hijos, o con mi esposa, ¿no? Con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo. Señor, ¿te puedes sentar aquí en esta conversación? ¿Podrías acompañarnos? Voy a tener una conversación. O voy a aconsejar a alguien. Voy a entrar a una consejería, a los que son consejeros. Y podrías cada vez que vas a aconsejar a alguien decir, Señor, dame tu sabiduría, ayúdame y siéntate aquí con nosotros. Te necesitamos que intervengas, que estés presente en esta conversación. Porque queremos alabar tu nombre, ¿no? Entonces otra vez voy a volver a leer. Bueno, del 5 me habla que la intención del justo es esta, la intención del malo es esta, pero el 6, entonces las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas, ¿no? O sea, ponle todo lo que tu imaginación quiera ahí, pero a los rectos su boca los librará. Tenemos que empezar a ver esto de las palabras que salen, porque vamos a seguirlo viendo a través de este capítulo. El hombre, fíjate, será, qué interesante, igual que la mujer virtuosa, será alabado, estoy en el 8, el hombre será alabado conforme a su discernimiento. La palabra discernir es aquel que es capaz de separar lo que es grueso de lo que es fino, de colar, de diferenciar, ¿no? Aquel que conoce claramente el filtro precioso que encontramos en Filipenses 4:8, ¿no? Vamos allá, Filipenses 4:8. ¿Tú sabes? Me salté el verso 7. Ok, y ahorita vamos al verso 7. Sí, perdón, me salté el 7, pero ahorita vamos a Filipenses 4:8. ¿Va? Gracias. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, ¿no? Eso es el que discierne, ¿no? Por ejemplo, si vas a una película, le dirías, Señor, esta película es de Dios, porque te sientas ahí a oírla con Dios. Podrías estar aquí conmigo mirando esta película, ¿no? Y es algo que a ti te agrada. Bueno, vamos a regresar al 7, ¿no? Aquí hablamos en el 8 de discernimiento, pero acompáñame al verso 7, ¿no? Los impíos son derribados y ya no existen. Entonces, aquí es destino. Otra vez, el 5, espero no confundirles, fue intención. El 6 son las palabras y el 7 es el destino. Los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá, ¿no? Entonces, también, ¿de qué me habla eso? La casa de los justos permanecerá, ¿no? Que cumplas 10 años de casado, que cumplas 30 años de casado, que cumplas 50 años de casado, que tus hijos te amen y te honren, que seas reconocido o reconocida como una persona sabia dentro de tu comunidad, que puedas reflejar que eres una persona que ama, teme y obedece a Dios. Y eso es permanecer. Pero que tu matrimonio se quiebre y se rompa al segundo, al tercer, al quinto año, o al año 28 o al año que sea, eso es que no permanece la casa. Eso es que fue destruida. ¿Por qué?
Por la dureza del corazón. ¿Por qué? Por la insensatez. ¿Por qué? Por la soberbia. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio. ¿Por qué? Por las palabras incorrectas. ¿Por qué? Por los pensamientos incorrectos. Y entonces el destino es obvio, ¿no? Nos va a hablar más adelante de las palabras. Bueno, vamos a seguir avanzando para después ir un poco más hacia esta parte de las palabras, pero esto es bien importante. Ok, ya leímos entonces el 8, ¿no? Bueno, termina el 8, nada más termino la segunda parte del 8. Me dice, pero el perverso de corazón será despreciado, ¿no? Entonces uno es alabado y el otro es despreciado. El que discierne entre el bien y el mal, dice, yo me quiero juntar con él. El que siempre está patinando en el mismo lugar, guacareando en el mismo lugar, tomando las mismas decisiones, termina siendo despreciado. No es con quien quieres caminar de la mano, aprender, convivir y andar con esa persona, ¿verdad? Entonces es despreciar el perverso, el que en su corazón está pensando el momento de hacer el mal, de cómo robar, de cómo inclusive asesinar, de cómo mentir, de cómo engañar, de cómo salirse con la suya, de cómo robar, de cómo hacer esas cosas. No el que está pensando de continuo en el mal. Es una persona que va a terminar siendo despreciada. Verso 9, más vale, fíjate, me encantó eso. Más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. ¡Pum! ¿No? Y ahí está el que se siente la última coca en el desierto, ¿no? Y no ha hecho nada en su vida, y no ha logrado nada, y no ha alcanzado, no ha subido ni siquiera un peldaño. Y se cree mucho y piensa que puede, que es mejor que los demás y que es más sabio que los demás. Y a lo mejor han pasado los años de su vida y ya es una persona de 40, de 50, de 60, que realmente no ha llegado a ningún lugar en su vida que pueda decirse es una persona estable, es una persona sabia, es una persona madura, pero en su carácter se cree mejor que los demás. Él a sí mismo se ve superior a los demás y ya tiene 50, 60 años, pero no ha logrado nada en la vida. Pero fíjate el contraste, más vale el que ahí está humildemente, no está fanfarroneando, no está faroleando, no está llamando la atención, no está queriendo ser reconocido, no está queriendo nada de eso, pero ha alcanzado cosas. Dice ahí, pero tiene siervo, ¿no? En esa cultura, pues alguien que tenía siervo era alguien que había prosperado, evidentemente. Entonces, no, ahí está, quizá no es muy visible, quizá no es muy reconocido, pero de acuerdo al proverbio, es alguien más valioso que alguien que se jacta, pero realmente ni siquiera tiene que comer, ¿no? Verso 10, el justo se preocupa de la vida de su ganado. Me encantó también este 10. Pero las entrañas de los impíos son crueles, ¿no? Entonces yo veo aquí una diferencia entre uno y otro, entre el sabio y el necio, entre el del dominio propio y el reactivo, que uno, fíjate, aún con sus animales, los animales que se tenían, y quizás si estás leyendo Reina Valera, pues habla de este tipo de ganado que muchas veces es para arar el campo, muchas veces son bestias para cargar o para transportar personas, no solo productos, sino también personas, y entonces se vuelven cosas útiles en la vida. O sea, en esa cultura era, tiene animales, entonces es algo útil en su vida. Pero ¿qué hace con eso? Lo cuida. Pero el cuidado viene del corazón. Yo veo aquí una diferencia entre la crueldad
y alguien que tiene preocupación por su ganado, yo podría ponerlo eso. Uno es cruel y el otro es misericordioso. Trata de una forma especial aquello que le está sirviendo. Ahora, en nuestro contexto, puede ser que nosotros no tengamos precisamente un asno con el que transportemos nuestras mercancías, o que no tengamos un caballo en el que nos lleve a un lugar o a otro. Pero yo creo que muchas veces sí nos rodeamos de personas que colaboramos, servimos y que tenemos que ser cuidadosos en cómo les tratamos. Es común ver a personas que se llenan de soberbia y de orgullo y que maltratan, por ejemplo, a sus empleados, a sus colaboradores, y que los menosprecian y que los humillan y que los tratan mal y que no les pagan los salarios que les deberían de pagar, ¿no? Si trabajan un día festivo deberían de pagar diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que les menosprecian, les humillan, les sobajan, los maltratan. Generalmente en esos lugares, cuando no se cuida el corazón de las personas, hay una alta rotación de personal. No hay fidelidad. ¿Quién quiere trabajar en un lugar así? Trabajas por temor, trabajas por dinero, pero no trabajas por convicción, por amor y por bienestar, sino trabajas por terror y por necesidad, pero no por convicción, ¿no? Entonces, cuando alguien es tratado con misericordia, las cosas cambian, ¿no? Y entonces es una persona sabia y es una persona que piensa lo que hace. Es bellísimo este libro de Proverbios. Verso 11. Mira esto. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Otra vez, carece de corazón, es la palabra. Es alguien que no tiene cerebro. Eso es lo que realmente está diciendo allí, ¿no? O sea, suena fuerte, pero realmente es una traducción bondadosa. Es tonto, ¿no? La persona que no labra su tierra. Una persona, de esto está lleno el libro de Proverbios, ¿no? Una persona que se dedica a la holganacería, una persona que es floja, una persona que no es proactiva, una persona que no es responsable, una persona que no se levanta temprano y dice qué voy a hacer, que es organizada, que es estructurada, que planea, que produce, ¿no? Digo, nosotros no tenemos que ir al campo, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, no sé, salvo algunos que nos escuchen y se dediquen al campo, pero la mayoría de nosotros estoy seguro que no nos dedicamos al campo. Pero sí podemos tomar de manera similares cómo estás labrando tu tierra. Porque si estás labrando tu tierra, es muy altamente probable que te sacies de pan, que no tengas necesidad, ¿no? Y hermanos, yo he visto esa película una y otra vez. Las personas diligentes les va bien. Las personas flojas y de malos pensamientos les va mal. Así, simple, lo que sembramos cosechamos. No estoy sembrando nada. Pues ¿qué vas a cosechar? Nada, ¿no? Y en todos los campos, ¿no? Yo creo que también en el crecimiento espiritual, intelectual. Hace tiempo reflexionaba yo y decía que hoy somos lo que leímos ayer. Y mañana vamos a hacer lo que estamos leyendo hoy. Si yo estoy leyendo libros, Biblia, que me hacen crecer de alguna manera, pues eso va a producir un fruto en mi futuro. Pero si ayer yo no estuve leyendo nada, si ayer no estuve cultivándome, si ayer yo no estuve, entonces hoy no tengo nada, ¿no? Entonces, cómo estamos labrando nuestra tierra, ¿no? Nos saciaremos de pan. Pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Y entonces a lo mejor estamos gestionando mal nuestro tiempo. A lo mejor estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son nada productivas. Estamos dejando
algo que en lo personal no me gusta tener es pendientes. Por ejemplo, porque a veces tengo una mente muy fallida. Mi mamá me decía, más vale una tinta pálida que una brillante memoria. Entonces yo tengo una aplicación en mi teléfono que es para anotar mis tareas del día o mis tareas de la semana, y trato de estarlas revisando y estarlas resolviendo una a otra, una a otra, una a otra. Igual una agenda me es muy importante para mí. Antes usaba hace muchos años agenda de papel, pero ahora, gracias a Dios por las agendas digitales, ¿no? Antes se me llegaron hasta olvidar citas, ¿no? Y ahora procuro anotarlas todas y estar entonces revisando cada mañana cuáles son mis citas del día. Reviso mis citas del día, citas de consejería, juntas con diferentes líderes de la iglesia, o cuestiones de la construcción de la iglesia, pero trato de anotarlo todo, todo lo anoto, y entonces le voy dando seguimiento durante el día, durante la semana, ¿no? Es que lo voy revisando. Con esas cosas procuro tener más estructura para evitar perderme en cosas que me van a veces llenando de pendientes y pendientes y pendientes. Y pendientes administrativos y pendientes en la casa, cosas que tengo también, responsabilidades que cubrí en la casa. Y entonces, con el orden de prioridades, tengo unos colores que establecen mis prioridades. Digo, ahorita es tiempo de resolver esta, y ahorita es tiempo de resolver esta otra, y ahorita es tiempo de resolver aquella. Entonces me ayuda a estructurarme y organizarme. Si alguien me pide algún favor o algo que me dice, oye, pásame el contacto de alguien o algo, no lo dejo así como, sí, ahí te lo mando, sino que en ese momento lo resuelvo para no quedarme con ese pendiente, porque es probable que ese pendiente después se me olvide. Entonces, en el momento, las cosas que puedo resolver ipso facto, como dicen, en ese momento las resuelvo, no las prolongo. Las que no tienen ese momento, entonces las anoto y después les voy dando brevemente un seguimiento. Cuando te das cuenta, a través de la semana, del mes, del año, te das cuenta que recorriste, que avanzaste, que resolviste, porque tienes una estructura. Si no, te vas a perder en un montón de cosas vanas. Y vas a dedicar tiempo, energía, esfuerzo a cosas improductivas. Al ocio no está mal, es importante descansar. La diversión es parte también de una persona saludable, ¿no? El ejercicio es parte también de algo sano, pero tienes que ser cuidadoso. Si te domina el ocio, si te domina las redes sociales, si te domina conversaciones, no sé, tú tienes que medir y pensar si hay cosas vanas que te estén robando el tiempo. El recurso no renovable, ¿verdad? Que tenemos del tiempo. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ahí tenemos que cuidar de no estar persiguiendo lo vano. Mucho ojo, todo aquello que represente vanidad, o sea, la vanidad, otra forma de hablar de ello es como humo. Lo vano es algo que es como atrapar aire, pues, o humo. Estar yendo atrapando humo. Y entonces pasa el tiempo y dices, me la he pasado atrapando humo, ¿no? Y no veo resultados, pues no, porque careces de entendimiento, lo que dice aquí. Verso 12, el impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto, ¿no? Ahí nos está hablando también de destino y de resultados, ¿no? Lo que hay en el corazón, ¿no? Lo que está en el corazón, la intención es querer robar lo malo, ¿no? Los que quizá allí podríamos poner en esa categoría desde secuestradores, desde narcotraficantes, hasta personas que simplemente están anhelando el puesto de otro o anhelando lo que otros tienen, ¿no? Pero en cambio, la raíz de los justos da fruto. Entonces está bien cimentado ese árbol y llega un momento que da el fruto que se esperaba. Verso 13, en la transgresión
de sus labios se enreda el malvado, ¿no? O sea, imagínate, empieza a contar una historia de mentira, empieza a contar una historia de maldad, empieza a transar y de repente ya no sabe ni cae en su propia trampa, ¿no? Estaba recordando hace unos años atrás, un miércoles en la noche también, que fue el servicio ahí en la iglesia y que mi esposa salió de ahí de la iglesia y afuera en el estacionamiento había un hombre bien vestido y que traía un mandil enrollado y que le dijo, ¿qué cree que era? Fíjate, 10 de la noche, ¿no? Saliendo de la reunión de los miércoles, casi 10 de la noche. Y le dice, ¿qué cree? Que vine, me llamaron, vengo de un pueblo, vengo desde Tizimín, bueno, no es pueblo, es ciudad, desde Tizimín vengo y me contrataron para como servir de mesero en algún lugar. Y entonces, pero me dejaron plantado y ahora ya no tengo dinero ni cómo regresarme a mi casa y necesito por favor que me ayude y le puedo lavar su coche si solamente me da 100 pesos para poderme regresar a mi casa. Pero obviamente fíjate la trampa, estás agarrando a una mujer a las 10 de la noche que está saliendo en un lugar poco iluminado y le dices, oye, ¿te lavo tu coche por 100 pesos? Y entonces, ¿qué haces con esa historia? ¿No? Te mueves a compasión y a misericordia y dices, no, no te preocupes, toma los 100 pesos, que te vaya bien, Dios te bendiga, vete a tu casa, ¿no? Algo así. Y entonces, ok, me contó mi esposa la historia y yo dije, oh, qué bueno. Y entonces, ¿qué crees que pasó 2 semanas después? Este mismo hombre se vuelve a aparecer en el mismo lugar y ahora conmigo. Y me dice, oye, fíjate que... Y me vuelve a enseñar su mandil o su ropa que traía. Y me vuelve a contar la misma historia. Y yo sonrío y le digo, oye, lo mismo le dijiste, le contaste a mi esposa hace 2 semanas, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces este hombre se puso tan nervioso y empezó casi a tartamudear y a tratar de justificar su idea y enredarse más en lo que estaba contando, que mejor se dio la vuelta y se fue y me dejó allí, porque pues era una persona que simplemente estaba actuando mal, ¿no? Y es lo que me está diciendo el verso 13, ¿no? Que se enreda al malvado, pero el justo escapará del apuro, ¿no? Entonces, aun cuando hay problemas, aun cuando hay adversidad, el justo va a salir adelante. Verso 14, pero el fruto de su boca, por el fruto de su boca, cada uno se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él, ¿no? Qué interesante. O sea, aquí nos está hablando el verso 14, no solamente de lo que habla, sino de lo que trabaja. Ambas cosas. Una boca sabia y prudente y unas manos esforzadas para el trabajo, le va a ir bien. Verso 15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, ¿no? Entonces, ahí voy, va bien la cosa, ¿no? Y estoy haciendo lo que creo. Pero empieza a mirar los frutos reales de la vida. El peligro grande es el autoengaño. El pensar, eso me da pavor, el pensar que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas justas, que estamos haciendo las cosas que a Dios agradan y en realidad estemos haciendo todo lo contrario. ¿Cómo puedo comprobarlo? Los frutos. Finalmente, los frutos aparecen en el árbol. El buen árbol, decía Jesús, da buenos frutos. Y el mal árbol da malos frutos. Y se va a reflejar en lo que hacemos, ¿no? Se va a reflejar en lo que hacemos. Dice ahí el verso 15, pero el que escucha consejos es sabio. Entonces, muchas veces, mis queridos hermanos, no lo entendemos todo ni lo sabemos todo. Otra vez me habla de humildad. Me habla de ser enseñable. Me habla de no creer que yo lo sé todo. Me habla de tener abiertos mis oídos. Me habla de tener dominio propio para no autojustificarme, para no defenderme,
sino que cálmate, necio, y escucha el consejo del sabio. Y entonces, Yoshimi, tienes corazón necio, mejor es que escuches al sabio. Entonces, dominio propio. Pero si no, entonces rechazas el consejo. Rechazas el consejo y después vienen los malos frutos, ¿no? Vas a llegar a un destino equivocado. Fíjate cómo nos habla de ese verso 15, que entonces piensa que va en camino recto y realmente se está aventando una curva de aquellas, ¿no? Ahora, verso 16, el enojo del necio, me encanta esto porque está hablando del tema que les estoy comentando hoy acerca de dominio propio, ¿verdad? Y de reactivo. El enojo del necio se conoce cuando, al instante. Creo que la Reina Valera dice al punto, ¿no? O sea, en el punto, dice la Reina Valera. Dice, se enoja en el momento. No necesita ni 2 minutos para reflexionar, sino que luego se prende, reacciona y al instante, dice Reina Valera. Ok. En alguna versión leí al punto, ¿no? ¿Verdad? En el momento. Fíjate lo que dice aquí en la NBLA, es al instante, ¿no? Al instante, en el momento que está ante algo que no le agrada, entonces se enoja el necio, reactiva, empieza a gritar, empieza a insultar, alza la voz, se sale de control, es reactivo, carece completamente de dominio propio. ¿Y qué dice? Pero el prudente, me encanta esa palabra prudente. Necesitamos crecer tanto en prudencia, ¿no? En prudencia, ¿no? Entonces, dice, el prudente oculta la deshonra, ¿no? Entonces, pues ahí está el mal momento, ahí está la dificultad. Pero el prudente dice, aguanta. Vayan conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 4. Creo que la mayoría sabe este texto. Efesios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permítanme. Efesios 4, versículo 26. Quizá muchos de ustedes lo hayan escuchado, pero miren lo que dice. Enójense, pero no pequen. También me dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo, ¿no? Ok. ¿Nos podemos molestar? Sí. No somos de palo, no somos de piedra, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de no pecar en contra de Dios. Entonces me dice, enójense, pero no pequen. No lastimen a su prójimo, ¿no? El no se ponga el sol sobre su enojo puede tener 2 interpretaciones. Una, el sol, ¿qué hace? Calienta. Entonces no dejen que eso les caliente, ¿no? Pero también ponerse el sol en la parte más alta también me habla como de el avance del tiempo o del día. Entonces tampoco dejar que pase el tiempo sin la reconciliación. Entonces, en 2 sentidos, no dejar que eso arda y se complique más, ni tampoco dejar que el tiempo, que pase mucho tiempo sin resolver asuntos de una manera piadosa, ¿no? Prudentemente. Entonces, fíjate, sabiduría es dominio propio, necedad es ser reactivo. Entonces me puedo molestar, pero siendo sabio. Pero si me enojo y peco en contra de mi prójimo y empiezo a sus palabrotas y a herirle y a menospreciarle y a rechazarle
y estar de una manera y a dónde fuiste y qué hiciste y esas cosas, pero muy enojado y muy molesto. Entonces lo único que muestro es ser una persona insegura, una persona necia, una persona controladora, una persona torpe, una persona que carece de dominio propio, ¿no? El sabio tiene algunas constantes de lo que ya estamos viendo aquí. Yo sé que todavía nos faltan algunos versos, no sé cómo vamos de tiempo. Creo que ya se acabó el tiempo. Pero aquí hay algunas cosas importantes a considerar. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estamos mirando aquí? Cosas que puedo ver en un sabio. El sabio es diligente. El sabio es constante en sus caminos. El sabio es prudente. El sabio es humilde. El sabio, mis queridos amigos y hermanos, es íntegro, ¿no? Son algunas características. Vamos dándole más recio a esto. Verso 18. Hay quien habla sin tino. Ahí está, ¿no? El iracundo. Como golpes de espada. ¿Qué es una espada? ¿Qué hace una espada en el cuerpo de alguien? Lo hiere. Lo lastima. ¡Wow! ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo podemos relacionar esto con el verso 16? Dice, pero la lengua de los sabios sana. ¡Wow! ¿Te fijas? Palabras que destruyen, palabras que edifican. Sin dominio, con dominio. Sin sabiduría, con sabiduría, ¿no? A ver, ¿qué ves allí? Yo veo uno así como que es fácil de encender, que es difícil de sofocar, no lo tranquilizas. Es una persona posesiva, es una persona controladora, es una persona destructiva, es una persona egocéntrica, es una persona que hiere, es una persona con pensamientos pecaminosos y por tanto mortales. Pero, ¿cómo es el que es sabio? El que sus palabras sanan, me encantó eso. Bueno, pues es una persona obviamente buena, es una persona productiva, es una persona difícil de prender, es una persona fácil de sofocar, es una persona abnegada, es una persona pacificadora. Wow, es una persona edificante, es una persona santa, es una persona llena de vida, es una persona sana, es una persona que sus palabras sanan. Y sí te quiero seguir oyendo. Tus palabras me edifican. Tus palabras me guían, tus palabras me aconsejan, tus palabras me ayudan, tus palabras me animan, tus palabras me consuelan, tus palabras me corrigen, tus palabras, ay, quiero seguirte oyendo. Y dicen, ay, no, o sea, ¿cómo irte? En ira, fuera de ti, desenfocado, iracundo, ¿no? En ese reactivo, en necedad, ¿no? Wow. Pero te fijaste ahí que está diciendo el verso 17. Ya me fui hasta el 18, ¿no? Pero el 17, quiero hacer énfasis en esto. El que habla verdad. ¿Me había saltado el 17? No. Dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso la falsedad. Ok. Entonces, aquí desde el 17 hasta el 19, los labios veraces, dice el 19, permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. O sea, del 17 al 19 me está hablando de palabras sanas o palabras enfermas, ¿no? ¿Y qué características vemos allí si los checan? Entonces, que habla verdad, que sana, que sus palabras permanecen, todo eso, ¿no? Entonces, las palabras sanas son verdaderas, las palabras sanas son provechosas, las palabras sanas edifican, las palabras sanas, inclusive, ¿sabes qué son? Son memorables, se vuelven proverbios.
refranes, dichos, ¿no? Permanecen, dice ahí el verso 19, los labios veraces permanecerán para siempre. Deja noto esto, ¿no? Déjalo tuiteo, porque tus palabras son sanas, ¿no? Vámonos al 20. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, pero gozo en los consejeros de paz, ¿no? Entonces así un corazón malo, un corazón que no tiene paz, un corazón que no tiene gozo, pero gozo en los consejeros de paz. Entonces, en lugar de hacer chisme, en lugar de difamar, en lugar de criticar, en lugar de críticas insanas, ¿verdad? En lugar de estar hablando mal de tal o de cual, que lo único que revela es un corazón amargado, un corazón enojado, un corazón que no ha resuelto sus problemas y entonces no quiere que los demás sean felices. Y como no quiere que los demás sean felices, tiene la alta necesidad de hablar mentira y engaño y cosas malas. Pero en cambio los otros, los que hablan cosas edificantes, tienen gozo. Y son personas consejeras de paz, hacen la paz, ¿no? Son pacificadores. Verso 21, ningún daño sobreviene al justo, pero los impíos están llenos de pesares, ¿no? O sea, sí tenemos pruebas y todo, pero evidentemente que estos proverbios están hablando de un destino bueno y un destino malo. Verso 22, los labios mentirosos son, aquí está, mira, abominación al Señor. Ya lo habíamos leído en Proverbios 6:17, no tienen que ir allá, pero dice que Dios abomina a los mentirosos. ¡Wow! La mentira, hablar con engaño, hablar con falsedad, hablar sin pruebas, es poner algo muy malo, es etiquetar a alguien que después quitarle esa etiqueta de encima va a ser muy difícil. Quitarle la etiqueta de encima que la difamación y lo que mal se habló de esa persona o que la mentira que se habló, entonces va a ser muy difícil y entonces es algo que Dios abomina. Pero los que obran fielmente, los que hablan bien, los que saben, viven temerosamente de Dios, dice, son su deleite. Entonces, casi yo utilizaría este verso como mi verso del día, ¿no? Y le pondría así una pregunta para Yoshimi, o hazte la pregunta, ponle tu nombre. ¿Mi vida es abominación o es un deleite para Dios? Los sabios son un deleite para Dios. ¿Quiénes son los sabios? Los que temen a Dios. Los virtuosos y los temerosos de Dios son un deleite para Dios. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Pero los que viven en su propia justicia, los que viven en su propia arrogancia, entonces son una abominación, algo que Dios rechaza. Dios rechaza a los soberbios. Verso 23, perdón, vamos al 23, dice, el hombre prudente oculta su conocimiento. Es que yo no quisiera acabar, ya es bien tarde, pero mira, chécate lo que dice esto. Me encantó. El hombre prudente oculta su conocimiento. Otra vez humildad. No tiene que andar exhibiendo que yo me la sé de todas. Sabe hablar, puede expresar su conocimiento, pero sabe en el tiempo y en la forma. Entonces realmente no tiene que andar buscando ser validado, ser reconocido, ¿no? Pero el corazón de los necios proclama su necedad. Wow, wow. Podrías poner Charlie Santiago, capítulo 1, en el verso 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para huir, tardo para hablar y tardo para la ira. Eso se llama hombre sabio, hombre prudente.
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Describe Santiago perfectamente al hombre que tiene dominio propio. Me encanta eso. Yo quiero más de eso. De verdad le ruego a Dios que grabe esto en mi mente y que no sea un oidor olvidadizo. La mano de los diligentes gobernará. Otra vez, ¿no? Pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Creo que la Reina Valera dice que van a pagar impuestos, ¿no? Y bueno, en la época esa era los que no trabajan, pues entonces aún de lo que no tenían los ponían a trabajar para pagar impuestos, ¿no? Pero la mano del diligente ese va a ser el que cobra impuestos, ¿no? En el contexto del que está hablando, ¿no? Entonces la mano de los ¿quién es una persona diligente? Una persona que sabe que es responsable de algo y que actúa en consecuencia de su responsabilidad. No es suficiente con saber que soy responsable. Tengo que actuar en consecuencia de mi responsabilidad. Entonces, si actúo positivamente a las responsabilidades que tengo, entonces eso es una persona diligente. La ansiedad, fíjense, en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Entonces, fíjense, una de las enfermedades más llamadas enfermedades más comunes de nuestra época, ¿no? Y que tiene que ver con el pecado realmente también, o del mal consejo, ¿no? Pero la buena palabra puede levantar a alguien, ¿no? Verso 26, el justo es guía para su prójimo. Wow, o sea, consejero, ¿no? Pero el camino de los impíos los extraviará. Entonces sigue a alguien que, que, que es blasfemo, que es mentiroso, que es arrogante, que es codicioso, que ama lo vano y te vas a volver así. Sigue a los vanos y te vas a volver vano. Sigue a los mentirosos y te vas a volver mentiroso. Sigue a los tranzas y te vas a volver tranza. Sigue a los que se burlan de todo y te vas a volver un burlador, así. Bueno, verso 27. El indolente no, escucha esto, el indolente no asa su presa. O sea, ya está, cazó, ya tiene alimento para comer, pero ni siquiera está, ay, qué flojera, y ni siquiera la cocina. Entonces, dicho en otras palabras, le pide permiso a la mano derecha para mover la izquierda. Oye, mano izquierda, ¿puedo mover mi mano derecha? Es que hoy tengo mucha flojera. Hoy no me quiero levantar, ¿no? Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia, ¿no? Entonces otra vez nos vuelve a hablar de eso. Proverbios, si lo quieres leer después, 6 versos 9 al 10, nos habla del diligente, que prospera en sus caminos y que siempre le va bien y que alcanza buen lugar y buena posición. ¿Por qué? Porque es diligente. Entonces, chequen eso. Chequenlo, es bien importante, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que describió el verso 27, que no quiere ni siquiera asar su presa, ya es el flojo versión 3.0. Ok. Y terminamos viendo simplemente la conclusión, verso 28. El resultado final. Dice, la senda de la justicia, en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Entonces, fíjense, no está hablando aquí de que el sabio no muere, porque hasta los sabios mueren. Está hablando de que el sabio realmente, el resultado final es que tiene vida eterna. Y sí quiero cerrar con ustedes leyendo Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, si estás allá,
versos 27 al 29. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy, ¿qué? Vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es el destino final de los sabios. ¿Quién es el sabio? El que teme al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por todos estos consejos llenos de sabiduría, Señor, y llenos de verdad, Padre, que nos advierten del destino y nos animan, Señor, a buscar de ti, a hacer tesoros en ti y amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Haznos, Dios, te ruego, a todos los que hemos sido expuestos a Proverbios 12, Señor, haznos sabios, prudentes. Danos dominio propio, Señor. Haznos personas que hablan lo correcto en el tiempo correcto, Señor. Que no buscan, Señor, la validación del hombre, sino la tuya, Dios. Que buscan agradarte a ti, no al hombre, Dios. Que aman, que sirven, que son humildes, Señor. Haznos así, Padre. Haznos así, haznos así. Santos, Señor, irreprochables, irreprensibles, prudentes, sensatos, sabios, Dios. Te lo ruego, mi Señor Jesús, para gloria tuya, por amor de tu nombre, Señor. Haznos personas diligentes, trabajadoras, esforzadas, valientes, tenaces, Señor. Que aprovechemos bien nuestro tiempo, que no persigamos cosas vanas, Señor. Danos esa estructura que necesitamos, Señor, para poder ser productivos en tu reino, Dios, y darte gloria y honra a ti en todo lo que hagamos y respirar para ti, Señor, hasta el último aliento de nuestra vida, Señor. Mientras podamos respirar, déjanos vivir para ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honra tuya, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.